quién somos y de dónde venimos. Perguntas como essas sempre foram formuladas por uma curiosa humanidade. Seja pelo céu, por terra ou pelo mar. Vamos em busca de respostas. Ao final, inúmeras descobertas nos levaram hasta a era moderna. Siempre buscamos lo desconocido, en los lugares más distantes e inimagináveis. Por eso yo, Ana López, periodista y exploradora, dejé mi país, Perú, para vivir nuevas experiencias y nuevos desafíos. Junto contigo, desde casa, quiero conocer y viajar a diferentes lugares. Y todo eso buscando un sueño, saber más de nuestros orígenes. Al final, ¿a quién no le gustaría saber dónde inició la vida y cuál es el significado de nuestra existencia en la Tierra? Por eso yo, Ana López, periodista y exploradora, voy a viajar por distintos lugares para intentar aprender más de la ciencia. Y conociendo las maravillas que ella nos enseña sobre nuestra creación. Para conocer quiénes somos, es necesario saber observar el mundo en el que vivimos y habitamos. Vamos juntos a intentar desvendar lo que parece completamente desconocido. Vamos a ir al límite de la ciencia. Por eso, Orígenes está renovado. Y eso con el ojo crítico de un científico, un leve toque de aventura. Todo para que en casa tú puedas divertirte y aprender mucho más. Entonces me gustaría invitarte a que me acompañes en esta larga jornada, porque hoy tenemos tan solo el primer episodio de todo lo que vamos a vivir. Este es tu programa de ciencia creacionista, Orígenes. Las preguntas son tremendas cuando comparamos el tamaño del universo con el tamaño de la vida. Por años, muchas fueron las investigaciones en busca de una respuesta. ¿Quién o qué dio origen a nuestro planeta? Para entender las conclusiones a las que los científicos llegaron y comprender mejor esas investigaciones, voy a buscar la respuesta primero a una pregunta más sencilla, pero que está llena de discusiones. Al fin y al cabo, ¿qué es ciencia? Para muchos es tan solo una clase, una materia en la escuela que uno tenía que estudiar para ser aprobado. Para los científicos es descubrir el mundo en donde vivimos. Y a pesar de que los especialistas dicen que la ciencia está presente en todo, ¿ya vieron ustedes ciencia en casa? Por eso salí en búsqueda de alguien que nos pueda ayudar a contestar esas preguntas y saber más de ciencia. Doctora Ana María, ¿qué es ciencia? Bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos que han sido adquiridos a lo largo del tiempo a través de la observación, ¿sí? Y a través de nuestro razonamiento. Y esas observaciones se van sistemáticamente estructurando para permitir deducir leyes que nos van a permitir también hacer después predicciones. La ciencia está presente desde el momento en el que despiertas hasta cuando estás durmiendo, está presente. Está presente en el funcionamiento de tu organismo, en los latidos o la frecuencia cardíaca, en los intestinos mientras absorben sustancias para utilizarlas como sustratos energéticos, para producir energía en las células. Está presente cuando piensas, cuando razonas a través de las neuronas. A cada segundo, então. A cada segundo, y no solo en nuestro cuerpo, en nuestra vida también. En la cocina es un lugar donde normalmente hacemos mucha ciencia, ¿no? Sin saberlo muchas veces o sin pensar en eso. Por ejemplo, cuando colocamos sal en el agua para cocinar los alimentos, eso aumenta el punto de ebullición del agua y nos permite cocinar mejor los alimentos. También cuando vamos al salón de belleza y decoloramos nuestro cabello, ¿no? Ahí también hay mucha para ciencia. Elegir un tinte. Ajá, exactamente. O por ejemplo, cuando usamos una bicicleta, un carro, hay mucha ciencia que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y te haces Sin preguntas. querer, estamos haciendo ciencia. Estamos haciendo ciencia. Y para ver en la práctica ese conocimiento científico acumulado durante años, voy a conocer un lugar
lleno de atracciones súper divertidas, el Museo de Ciencias de la ciudad de São Paulo, en Brasil. Yo ya estoy aquí con Alex. Muchas gracias por recibirnos. Alex trabaja aquí en el Museo Catavento y Alex, tú eres el que va a guiarnos para explorar y tener algunas experiencias relacionadas a ciencia. Y por eso te pregunto, ¿cómo eso contribuye para que podamos aprender de ciencia? Contribuye de una manera muy dinámica, porque ustedes aquí van a poder encontrar una serie de experimentos que les permitirá sentir cómo la ciencia es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, sea con ingenio, a partir de la física, sea con la astronomía, que explica sobre el espacio y nuestro planeta, es súper interesante. Alex, ahora tienes que explicarnos todo de la misma forma, igualito que le explicas a los niños que vienen aquí. Todos aquí de Orígenes vamos a aprender junto contigo. Buenísimo, les va a gustar. ¿Te animas? Seguramente, nuestro día va a ser muy divertido. Entonces, comenzamos. Vamos, dale. Balanza de los planetas está escrito ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Sí, Ana, este experimento es muy interesante porque vas a poder percibir tu peso en otros planetas. Yo quiero saber. Porque, me ganó la curiosidad. Verdad, en cada planeta tú vas a tener un peso diferente debido a la gravedad. Una cosa es en la Tierra y otra en otros planetas. Y hasta nuestro satélite. Por ejemplo, sube aquí para mostrarte. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, ¿puedes tocar? ¿Cuánto pesarías en otros planetas? Vamos a ver. Este es tu peso en la Tierra, ¿cierto? Si vamos a nuestro satélite natural, que es la Luna. Luna. No es un planeta y sí un satélite, pero igual le podemos ver la gravedad. Menos de 10 kilos. Sí. Y si vas a Mercurio, vamos a Mercurio. En cada lugar vas a tener un peso diferente por causa de la gravedad. Y conceptos de masa, peso, gravedad y otros que acabamos de ver son fruto de estudios de grandes científicos del pasado, entre ellos Isaac Newton, el científico que revolucionó la matemática y la astronomía. Considerado por muchos como el padre de la física moderna, Newton también fue reconocido por sus estudios teológicos. Así como él, muchos otros científicos del pasado se consideraban cristianos. Esos hombres científicos, todos ellos se denominaban cristianos. Todos ellos. Newton tenía varias citas en sus obras que muestran cuánto él percibía la obra de Dios en la creación, cuanto más él investigaba. Louis Pasteur es otro ejemplo. Él decía, cuando más ciencia, más cerca de Dios me siento. Ellos percibían en la creación la mano de Dios. Los siglos pasaron y la ciencia, antes predominantemente dominada por cristianos, hoy vive una fe oscura y se muestra hostil para quien se dice religioso. ¿Cuándo fue que hubo esa separación entre ciencia y religión? Se dio en la perspectiva paradigmática moderna al final de la Edad Media, en un contexto a partir del Renacimiento, con el surgimiento del Iluminismo. Entonces ahí tenemos el siglo XVI, el siglo XVII con el surgimiento de las ciencias, el empirismo en el XVIII y XIX, principalmente con Nietzsche, Darwin, Freud, en fin, varios teóricos de diferentes áreas que ya vociferaban literalmente que Dios no existe, que Dios está muerto. Podemos hablar, por ejemplo, de Francis Bacon, que fue un pensador estadista, un pensador británico, y él fue considerado como uno de los padres de la ciencia moderna. Y uno de sus objetivos era, por ejemplo, convertir a la ciencia en una filosofía natural libre. Un aspecto fundamental de esos criterios que él estableció era que en cualquier sistema de filosofía natural no podría tener como base Génesis 1 o cualquier otro libro de la Biblia. Entonces, en ese punto, conseguimos identificar un primer rastro, una primera señal de separación de ciencia y religión. El mismo debate que ayudó a separar la ciencia y la religión
también parece haberse convertido en un punto de convergencia en el que ambos campos de estudio continúan intentando entender más sobre el origen de la vida. Cada uno de ellos deja a su manera un legado para la humanidad, ayudándonos a entender el mundo, nuestro lugar en él y nuestros límites. Vamos a ver, Ana. Alex, explícame cómo funciona. Este experimento es muy interesante. Yo ya lo inicié aquí. Quiero que, mientras estoy hablando, se queden mirando aquí, en el medio de esta espiral. Y yo les voy a explicar que nosotros tenemos células especializadas que se adaptan muy bien a cualquier movimiento que sintamos, hagamos o veamos. Aquí en este caso, vamos a mirar por un tiempo el centro de esta espiral. Y les voy a pedir a ustedes, allí en casa y tú también, Ana, mirar su mano porque van a ver el mismo movimiento allí también. Es muy interesante, puede ver tu mano si gustas. ¡Wow! El movimiento está aquí ahora. ¿No es cierto? Y después de un tiempo va a parar. Es exactamente la misma sensación y las mismas células que se manifiestan cuando estamos girando sobre el propio cuerpo. Los astronautas, por ejemplo, de la NASA, hacen varios experimentos de fuerza G para que justamente esas células se adapten para cuando ellos pasen por ese mismo movimiento en el espacio. Entonces, básicamente es eso. Si paramos de mirar por un tiempo o paramos de movernos, todo vuelve a la normalidad porque la célula percibe que no tiene la necesidad de acostumbrarse y condicionar nuestro cuerpo a ese movimiento que estamos sintiendo o haciendo al ver. En el próximo bloque toca ir a las increíbles cataratas de Iguazú. Me gustaría entender mejor cuál es el método de estudio de la ciencia. El objetivo de la ciencia, a mi modo de entender y según Kuhn, se sabe que la verdad científica no es verdad. Saber también si podemos confiar en ella. La ciencia está hecha por hombres y los hombres no son neutros. Y claro, continuar viendo y sintiendo ciencia. Yo soy Ana López, periodista y exploradora. Estoy viajando a diferentes lugares y conociendo a grandes científicos para aprender más de nuestros orígenes. Varios teóricos de diferentes áreas que ya vociferaban literalmente que Dios no existe. En el programa de hoy estamos definiendo qué es ciencia. Es un conjunto de conocimientos que han sido adquiridos a lo largo del tiempo a través de la observación y a través de nuestro razonamiento. Y entendiendo más sobre ella en la práctica. Explicar que nosotros tenemos células especializadas que se adaptan muy bien a cualquier movimiento que sintamos, hagamos o veamos. ¡Wow! El movimiento está aquí ahora. Pero calma que aún tenemos más personas para conocer. Llegué a Foz de Iguazú para conversar con Agrinaldo, doctor en química, quien va a ayudarnos a entender mejor el método o forma de hacer ciencia. Y si este es confiable, porque al fin y al cabo hay varias divergencias cuando se trata del origen de la vida. Profesor, existen diferentes métodos para validar las investigaciones científicas y, por ejemplo, allí siempre encontramos, vamos a decir así, científicos que dicen que la Tierra tiene millones y millones de años y otros que afirman que son solamente miles de años. Entonces ahí nos quedamos medio como, ¿cómo evalúan cada uno para poder llegar a un consenso tal vez? ¿O cómo se evalúa? La ciencia está hecha por hombres y los hombres no son neutros. Pero lo que yo puedo decir es lo siguiente. Yo actúo en el área de la química. Y como químico estoy dentro del área llamada ciencias duras. O sea, yo trabajo en un laboratorio y lo que corresponde a las ciencias duras afirmar si un dato es científico o no, a mi parecer, está relacionado a la reproducibilidad, digamos, de mi experimento. Cuando voy al laboratorio, muchas veces yo no tengo el resultado esperado de forma inmediata y eso no quiere decir que mi experimento está errado. ¿Por qué? Porque un científico observa los fenómenos naturales. O sea, es responsabilidad del científico interpretar lo que observó. Y para que se pueda construir un conocimiento, en nuestro caso, un conocimiento científico, necesitamos entender que estamos en un campo de investigación.
Si existen diferencias, ¿cómo saber quién está diciendo la verdad? ¿Por qué si la ciencia posee un método? ¿Por qué presenta diferentes resultados para un mismo estudio? ¿Cómo confiar entonces en la ciencia? A través del método que ella misma posee, porque el objetivo de la ciencia, a mi entender, y según Kuhn, y para quien gusta de epistemología o filosofía de la ciencia, sabe que la verdad científica no es verdad. La verdad científica es algo que funciona. O sea, se trata de un método o una metodología que, a decir verdad, la aplicas para investigar. Si tienes certeza de algo, es una verdad inmutable. Entonces se convierte en un dogma, y un dogma no tiene lugar en la ciencia. Allí es otro asunto. Y ahora, Estás ¿qué un vamos poco a ansiosa, hacer? ¿no? Ansiosa, nerviosa no. es que es un poco Sí, diferente pero está muy bueno. de lo que ya hicimos Ven o aquí sentimos. conmigo, voy a mostrarte. Esta aquí, Ana, es nuestra bailarina y es sensacional porque consigo explicar el momento angular, que no es nada más que la aproximación de tu masa al eje de lo que va a hacerte girar y te dejará una velocidad rápida. Eso sucede en el ámbito de la física, en varias situaciones cotidianas o hasta incluso en el espacio. Como por ejemplo, Nuestro Sol, por ejemplo, nosotros giramos a su alrededor. cierto. Si nos aproximamos más al Sol, más próximos estaríamos del momento angular y giraríamos más rápido. Si, por ejemplo, hubiésemos nacido en Mercurio, allá los años pasan mucho más rápido que en Neptuno. Uranio, que ya está mucho más distante, por ejemplo. Entonces, aquí, cuando una bailarina está haciendo una pirueta y está con los brazos abiertos, gira de una forma. Ahora, cuando cierra los brazos y los trae para sí, Ellas ella va a hasta girar de se otra agachan. forma. Sí, voy a mostrarte eso ahora. Ay, Voy a pedirte, por favor, subir aquí a nuestra bailarina. Asegúrate allí. ¿se llama bailarina luego? Bailarina. Ok. Nuestro experimento se llama así porque nos recuerda exactamente el movimiento que Ok. ella hace. Ahora, agáchate como cuando un gato se estira, bien atrás. Permanece así por un instante. Yo voy a girar despacio para que sientas esa energía. Bien despacio. Muy despacio. Ya paré inclusive. Ahora sube un poco a poco para que sientas la velocidad cambiando. Sostente bien. Ahora puedes distanciarte un poquito. Eso, intenta quedarte bien Si en el es medio. que puedo distanciarme. Y si quieres parar, eso, para atrás de nuevo, distancia tu cuerpo nuevamente. Entiendo. Ay, Es señor. espectacular, ¿no? ¿Quieres más emoción? ¿Un poquito más? ¿Puedes levantarte? ¿Más emoción? Eso. Voy a parar ahora. Si es que puedo levantarme. Genial. Voy a pararlo. En estos momentos, Ana, ¿estás mareada? Sí. Todo a mi alrededor está girando. Aquellas células que se adaptan al Ujú. movimiento están actuando en este momento contigo. El museo está... Sí. Es interesante ver cómo existen diferentes formas de hacer ciencia y cómo ella está presente en nuestras vidas. Y aunque no tengas la oportunidad de conocer un museo de ciencias a través de cosas simples como el enchufe que usas en casa o el interruptor que usamos para encender o apagar una lámpara, o hasta la propia señal de internet que usamos, son fruto de estudios científicos. Esa ciencia en la cual confíes o no, fue formada por una larga lista de científicos que confiaban en un creador. Copérnico es un gran ejemplo, Galileo Galilei es otro ejemplo, Johannes Kepler, podemos mencionar a Isaac Newton también. Qual a importância de Isaac Newton e tantos outros nomes de grandes cientistas da história para que hoje nos possamos ver ou chamar a ciência moderna? La ciencia moderna se inició no en África, ni en Asia, ni en América, sino en la Europa occidental, sobre una fuerte influencia de la visión y cosmovisión protestante. Existe una nueva inclinación de los textos griegos de esta introducción a la ciencia moderna del siglo XVI, XVII, que estaban perdidos. Sin embargo, los islámicos pasaron las copias originales de Aristóteles, Platón y otros. Y esa nueva inclinación posibilita que la filosofía griega sea entendida en aspectos importantes que son útiles para establecer la ciencia moderna.
Y si verificamos los nombres de quienes establecieron el método, ellos prácticamente eran cristianos, todos. Jan Kominsky en el área de la pedagogía, Robert Boyle en el área de la química, Isaac Newton, Adam Sidgwick, uno de los padres de la geología, Gregor Mendel y otros grandes nombres, ellos establecieron las bases de lo que hoy llamamos ciencias naturales. Los científicos que se denominaban cristianos fueron los que posibilitaron estudios que a su vez formaron la base de creaciones modernas. Isaac Newton, por ejemplo, fue el famoso físico que estudió la fuerza de los objetos, su movimiento y aceleración, lo que permitió el surgimiento de ideas para la creación de transportes como el ómnibus, el auto y hasta la bicicleta. Años después, los estudios de Nikola Tesla y del científico cristiano Thomas Edison dieron inicio al uso de la energía eléctrica. Yo quiero ver lo que va a suceder ahora, porque en el último bloque tú casi me matas. Todo quedó girando a mi alrededor. Ahora ya estoy bien y espero continuar así. Vas a estar bien, Ana. No va a haber mucho problema en este, no. ¿Qué es eso? Esta es la bobina de Tesla. Nikola Tesla fue un gran inventor que al final de 1800 quería hacer a través de la corriente alternada un Wi-Fi de energía eléctrica. Entonces, imaginemos un circuito desde donde se genera energía y varios conductores de esa energía, como este tubo aquí, que va a captar la energía del circuito y que va a ser electrizada por el mismo. Entonces, imaginemos esta bobina, que es un buen conductor de electricidad, va a quedar electrizada por inducción a través de este circuito. Ahora, solo lo dejo aquí en el medio. Enciendo allí. ¿Puedes encenderlo, por favor? ¿Qué va a suceder? Esta bobina, que no está conectada a nada, ahora va a generar energía eléctrica. Entonces, si bien simula un rayo, calienta y es más una descarga eléctrica. Si yo paro mi mano y la dejo por un tiempo, como cuando jugamos con una vela, que obviamente no voy a mostrar porque debe haber niños viendo, si dejo mi dedo, ya saben lo que sucedería. Aquí es solo pasar la mano como si estuvieras acariciando un gatito. Pasa tu mano para que lo sientas. Es espectacular. No va a pasar nada. No, pero para que pierdas el miedo, usa este foco y colócalo cerca. Ok. Es solo... Uy. Puedes acercarlo. Buenísimo. Y si quieres, puedes poner la mano aquí encima. No duele. No duele nada. No va ni siquiera a parpadear. Vamos a ver. Hacemos esto con los niños aquí, les encanta. Espectacular, ¿no? Ciencia, arte de investigar, moldar el futuro y que puede ser vista hasta en la palma de una mano. Una disciplina capaz de hacernos evoluir como civilización. Es a través del método científico que podemos estudiar e intentar comprender aún más el gran misterio que envuelve nuestros orígenes. Fue un día muy divertido, ¿no? Fue divertido también para ustedes y ese, ojo, es solo el comienzo de esa nueva temporada de Orígenes. En casa, a veces tenemos bastantes experiencias sobre ciencia y aquí en el programa también es divertido poder ver la ciencia de una u otra manera. Ese va a ser solamente el comienzo de muchas otras aventuras. Ustedes pueden acompañarnos. La próxima semana vamos a conocer a los científicos que fundaron la ciencia moderna. Hablar de física clásica hoy en día es sinónimo prácticamente de física newtoniana. Y me voy a aventurar para entender en la práctica algunos de esos descubrimientos. No se pierdan Orígenes la próxima semana aquí en la TV Nuevo Tiempo.